buenas tardes. El día de hoy, en nuestro podcast semanal, hablaremos de un tema muy interesante: los 10 abusos más sorprendentes en la colonia española. Número 10. Los españoles abusaron de la forma en la que gobernaban los indígenas. Número 9. Los españoles destruyeron los códices indígenas para evitar la comunicación entre ellos. Número 8. Las leyes protectoras. Las leyes protectoras fueron leyes que protegieron a los españoles. Estas leyes se suponían que tenían que proteger tanto a españoles como a los indígenas. Pero a pesar de este tipo de protección, los españoles fueron muy abusivos con los indígenas y no recibían el apoyo económico que merecían. Número 7. Los abusos de la iglesia y las riquezas que obtenían. La iglesia en la Nueva España era una de las potencias más grandes, ya que era una de las sociedades más ricas. Su riqueza principalmente se basaba en las mercedes reales, en las herencias, en el diezmo obligatorio que tenía que pagar cualquier tipo de casta, las limosnas y los intereses altísimos de los préstamos. Esto hacía que la iglesia formara un papel importante en la economía de la Nueva España. Número 6. El abuso educativo que existía en la Nueva España. La iglesia se encargaba de no enseñar las ideas liberales a todo el mundo, como el derecho, la igualdad y principalmente el liberalismo a la ciencia u otro tipo de culturas. O sea, era como la iglesia católica es lo más importante. Si tú eres negro no puedes trabajar en algo que le pertenece en algo que trabaja un español o un criollo. Tú siendo indígena no puedes tener lo mismo que tienen ellos. Los derechos, tanto humanos como legales, y todo ese tipo de cosas. Número 5. El poder que tenían los sacerdotes y los abusivos que eran. Los sacerdotes eran personas con un gran poder, tanto político como económico, en la Nueva España. Los sacerdotes, al ser figuras importantes en la Nueva España, mucha gente se iba a pedirle el apoyo, mucha gente iba a pedir un consejo o cosas así. Los sacerdotes, obviamente, se creían superiores a los demás. Así que ustedes, para que les diera un apoyo o algo, tenían que hacer una hazaña importante o algo por el estilo para que los sacerdotes captaran la atención y les pudieran dar algún apoyo, tanto político como económico, para salir adelante. Número 4. Muchos de los abusos que se dieron fueron por parte de la iglesia, ya que, como lo mencionamos mucho y lo repetimos con anterioridad, la iglesia estaba sobrevaluada en esa época. Muchas personas o muchos indígenas, muchos tipos de castas, para sobresalir tenías que tener buen conocimiento de la religión católica. Entonces de eso también se aprovecharon los padres, los sacerdotes, los obispos. Entonces ellos lo que hacían era una clase de 20 minutos, 30 minutos sobre la evangelización. O sea, te evangelizaban, enseñaban poco
O sea, como tal, te daban una pequeña clase, una introducción a lo que posiblemente ya podrías saber y cobraban muchísimo de diezmo o de limosna. Es como, no sé, en ese tiempo, no sé qué moneda se utilizaba, pero era como, o sea, yo te doy 30 minutos de clase y tú me das 50 monedas de esas. Y pues supongo que antes eso era muchísimo dinero. Y entonces mucha gente no podía pagar ese dinero y los sacerdotes se aprovechaban de eso. Número 3. Las expresiones artísticas y culturales eran prácticamente destruidas. En la Nueva España, como todavía se presentaban algunos indígenas, ellos querían revivir sus tradiciones, sus culturas. Eso estaba prohibidísimo tanto por la iglesia, porque decían que era un pecado, porque estaban adorando a falsos dioses, como las expresiones artísticas, como esculturas de sus dioses, como puede ser Huitzilopochtli, Tlaloc, dioses que ellos posiblemente todavía adoraban en secreto. Todo eso, si por ejemplo tú lo escondías en una casa, tu escultura de Tlaloc o Huitzilopochtli, o tú festejabas cierta festividad que se festejaba antes de la conquista, podría tener severas consecuencias que podría terminar en encarcelamiento o esclavitud. Eso también fue uno de los principales abusos de la colonia. Número 2. La bien llamada encomienda. Los aztecas no permitían todavía fácilmente que aceptar la conquista, su conquista. Los españoles obviamente eso no les gustaba. La resistencia azteca intentaba conseguir el máximo de tierras, recuperar el máximo de tierras posibles. Los españoles los doblegaron y masacraron a todos, a sus familias, a ellos, sus hijos, y los sometieron a torturas, mutilaciones, todo ese tipo de cosas. Los que sobrevivieron o los que pidieron clemencia por su vida, se les otorgó el perdón, pero se les castigó con trabajos forzados de 10, 18 horas, 20 horas. Ni siquiera les pagaban, muy maltratados, los golpeaban, los torturaban. Y eso era un abuso terrible por parte de la colonia y por parte de los españoles hacia los indígenas. Número 1. Y por fin, compañeros, llegamos hasta el final de este top, al final de este podcast. Espero que les esté gustando mucho. A mí es un placer hacer este tipo de videos, este tipo de información, darla a conocer, pues para que la gente se dé una idea de cómo eran los abusos que vivían nuestros antepasados, qué tuvieron que sufrir y por qué fue importante la independencia de México, por qué fue importante independizarnos de los españoles, por qué fue importante quitarnos de sus abusos, porque o sea no eran abusos pequeños de te quitamos tu dinero, así eran abusos físicos, psicológicos, económicos, políticos, racismo. Pero bueno, el número 1 es un tema que hasta la fecha es intolerable, que es el abuso sexual. Los conquistadores, los sacerdotes, los colonizadores, todos en su momento al llegar a la Nueva España cometieron algún tipo de abuso sexual, ya sea acoso, algún tipo de violación, todos lo cometieron al momento de su llegada. Y obviamente ese es un abuso imperdonable, impermitible, que desafortunadamente actualmente se sigue dando. Se siguen dando las violaciones, se siguen dando los abusos, los acosos, todo ese tipo de cosas. Pero en ese tiempo
era el doble, el triple lo que se daba, las violaciones, podrían estar en la calle violando a una pobre indígena, 2, 3 españoles, solamente porque se creían superiores a ellos. Y ellas no podían hacer nada porque no tenían ni el poder, ni las armas, ni el dinero para poder hacer algo. Y bueno, me voy a despedir con una pequeña reflexión sobre lo que ha pasado. Y que es que la historia pasa por algo. La historia se escribe por sí sola. Y estos abusos, aunque la mayoría se han erradicado, como los de la iglesia o las conquistas, muchos todavía se siguen dando, como los acosos sexuales, el abuso sexual. Eso está totalmente fuera de lugar en nuestra sociedad, y en la antigüedad estaba totalmente fuera de lugar y por ningún motivo se tiene que hacer. Bueno, dando esta pequeña reflexión, me retiro. Espero que el podcast les haya gustado y nos vemos la próxima semana.